nacimiento del culto de la Umbanda, lo que hace es, de alguna manera, instalar el emblanquecimiento de los cultos de matrices afro. Él sale y dice, los africanos, entre comillas, nos llevamos bárbaro con el católico y estamos dispuestos a colaborar y a sumarnos a la doctrina católica. Eso para el afro fue una patada en el hígado. O sea, ¿cómo el Umbanda va a ir ahora a bautizarse a la iglesia católica y va a ir los domingos a misa? Está loco esto, ¿no? Era más o menos la idea. Entonces la Umbanda en un principio fue muy resistida, de la puerta para adentro de los cultos de matrices afro, pero de la puerta para afuera fue rápidamente aceptada. De hecho, hoy en Brasil, la religión oficial del Brasil es la Umbanda. Y está en la Carta Magna del Brasil, de la Constitución de Brasil. Vos en Brasil vas y no es un cultito, es la religión madre del Brasil. Así que no moco de pago. Es decir, los dirigentes o sacerdotes de Umbanda, como en mi caso, son ministros casi políticos sociales en el Brasil. Obviamente tiene sus obligaciones también, pero bueno. Entonces acá es otra historia por lo que yo ya les dije. La cuestión sincrética, como digo, sin irme de esto, y ya finalizando, fue un proceso que se fue dando y que se fue dando mediante la relación de esclavo-señor. Es decir, la relación de esclavo-señor no siempre fue, ni se visualicen, el señor europeo con una cruz gigante colgada con un látigo en la mano y el africano esclavo desnudo con un chiripa y una cadena en el cuello. O sea, tenemos esa imagen y no es así, ni fue así. Imagínense por un momento que los negros esclavos en el Brasil fueron la mano de obra productiva de los señores burgueses. Es decir, ¿a quién se le ocurre tener, por ejemplo, un auto, un Uber para laburar y generar ingresos en mala condición? ¿Te vas a fundir? ¿Qué tenés que hacer? Y mantenerlo y tenerlo en buena posición. Bueno, eso sucedía con los negros. Los negros tenían, por ejemplo, en Río de Janeiro, el hospital que era sostenido por una obra de beneficio, una fundación de beneficencia, que era sostenida por todos los burgueses, por una ley católica que decía que tenían que hacer caridad, es decir, el famoso diezmo evangélico. Bueno, eso era en el catolicismo oficial del Brasil, tenían que ellos destinar un porcentaje de los ingresos para sostener esa obra de beneficencia, la cual sostenía el hospital de Nuestra Señora de la Misericordia en Río de Janeiro, que fue el hospital más grande y más incidente en la época de la fiebre amarilla y del cólera, ya hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y se atendía específicamente a los negros. O sea, ¿por qué? Y porque un señor que tenía 5 o 6 esclavos trabajando, por ejemplo, en las plantaciones de café, si se le enfermaban o se le morían, se fundía. O sea, entonces, cuidar al negro desde el objetivo comercial era una cuestión, y una cuestión buena y no para despreciar, de investigación para poder entender y romper esta imagen que tenemos de el negro maltratado y abusado y el señor fumando un habano cubano tirado en la casa y viendo Netflix. No, nada más lejos que eso. Los negros tenían cierta protección, cierto cuidado, ciertos derechos dentro de esta cuestión terrible del comercio humano, ¿sí? Entonces el sincretismo se da dentro de esa hábitat. Es decir, por ejemplo, las mujeres, la mayoría de las niñeras, eran mujeres de la tribu Yeye y Sesá. Yeye y Sesá es una de las tribus de Yeye Nagó, de lo que hoy es Benín, para que ustedes se den una idea, casi el centro de África. Y esas mujeres tenían una particularidad. Primero, que eran lindas. Así la dice un autor, eran muy culonas, eran muy expresivas y tenían una característica de preocuparse muchísimo en la estética personal. Entonces, al lado de otras negras, le llamaban la atención obviamente a los burgueses, como simiente para reproducirse y también para tener ciertos lugares en su casa, como por ejemplo la crianza de sus niños. Se la dejaban a esas mujeres y el niño iba a estar mejor que con la madre, ¿no? Así que ustedes ven cómo ya se va generando ese posicionamiento social de los negros, que eran traídos, sí, de forma terrible, eran capturados de forma terrible, pero ya en el Brasil, en América,
ya tenían otra posición. Ya eran la mano de obra y la materia prima para potenciar la economía interna del país y la economía de su señor. Así que en esa relación emocional o sentimental se fue generando un vínculo afectivo. Había muchos esclavos o sirvientes que amaban profundamente a sus señores y a sus señoras, a sus dueños. De hecho, cumplido determinado tiempo, ya se les daba la posibilidad, por autoridad de ese señor que había comprado, de dejarlos libres. En la época de las cosechas de café, eso ya cerca del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del XIX, que destituye el trabajo de azúcar, la cosecha de azúcar, el café fue un boom a nivel europeo. Y Italia, Gran Bretaña y Francia fueron los principales compradores de ese producto. Entonces, ahí hubo un ingreso terrible económico. Entonces, los señores comenzaron a incrementar su dinero, comenzaron a valorar a su mano de obra, decía, los esclavos, y muchos esclavos que fueron libres se convirtieron también en grandes empresarios y fueron multimillonarios. Estamos hablando de un negro que fue traído a América, que fue esclavizado, que fue progresando y que llegó a ser un parte de la burguesía. De hecho, de ahí salen un montón de movimientos políticos como los liberales, los farrapos en Río Grande do Sul y un montón de revueltas que fueron encabezadas por estos negros que no eran debiluchos, lastimados y pobretones, sino que eran empresarios que tenían guita, especie Moyano, y empezaron a comprar voluntades y lograron nada más ni nada menos, por ejemplo, la liberación de la provincia de Río Grande do Sul, que es limítrofe con Entre Ríos y que es limítrofe con Uruguay. Pero ese es otro tema. Lo que les quiero decir es que el proceso sincrético se fue dando voluntariamente y, por ejemplo, hay registros en donde el señor de la casa se enfermaba y el afro esclavo sirviente le prendía una vela y le pedía al Dios de su señor, es decir, Jesucristo, la Virgen María o cualquier tipo de santo, para que sane a su señor y éste le pueda seguir sosteniendo con vida para que le dé trabajo y beneficio. Así que imagínense que el sincretismo estaba bastante lejos de los látigos y del martirio y un montón de cosas. A través de eso, los afros se dieron cuenta que era perfectamente mezclable o viable este sentido de los dioses blancos, porque también les respondían. Los negros decían, bueno, los dioses nuestros son nuestros orishá, nuestros vudú, nuestros guías, pero los dioses blancos también indudablemente tienen poder porque su raza y sus hijos están sobre nosotros. Entonces tienen poder los dioses de ellos. Entonces vamos a pedirle también que nos puedan ser beneficiosos, que nos puedan servir para la expansión social, para poder meternos o mezclarnos en la cultura actual, poder expandirnos en esta tierra desconocida para nosotros. Entonces ahí fueron ellos cultuando y adorando a los dioses católicos blancos europeos con mucho respeto y con mucho amor, como lo hacían con los de ellos. Es decir, el sincretismo y lo que tratamos de justificar con este trabajo, que es bastante extenso, tratamos de justificar y de poner la mirada en esta cuestión de demonizar también al colonizador o al cristiano y hacernos un poco, ahora hablo como religioso, hacernos un poco responsables también de si en realidad fue así o en realidad los practicantes afros no entendieron y se sumergieron en algún misterio de la fe o espiritual y encontraron también que los misterios blancos les respondían y les ayudaron también. Por eso ya después se puso a través de la monarquía que los domingos que ellos podían cultuar a sus dioses y sus cultos, candomblé, quimbanda, umbanda, batuque y cualquier nación africana, podían cultuar y celebrar sus reuniones cualquier día de la semana, pero los domingos tenían que estar todos en misa. Y aceptaron todo perfectamente. Vamos a misa, no hay ningún drama.